Muy, pero muy buenos días. Todos los bendecidos, en todos los lugares. Aquí estamos, agradecidos con nuestro Creador por este momento, por este día que Él nos da de cómo poder sumergirnos en la palabra. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. A todos los hermanos en todos los lugares. A los hermanos de Bogotá, bendecidos con toda bendición. Saludos de toda mi familia. Los declaramos como Dios los ve, perfectos, completos, y espero que el Espíritu de Dios me use hoy. Hoy voy a hablarte de que Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Es el título de la enseñanza en esta mañana. Lástima que la gente que toda la vida ha predicado, nunca entendieron esto. Porque te voy a hablar cosas que tú nunca has oído, que habrás leído, pero nunca nunca la habían interpretado de la manera en como Dios va a interpretarla hoy por mi boca. Si esto lo hubiera tenido en cuenta el hombre, tendríamos, hermano, un evangelio 1A, un evangelio dirigido completamente por la vida en el Espíritu. Pero observa que en el año 1015, Salomón, cuando Salomón esperaba, cuando Dios le hizo presente a Salomón, y le dijo Dios, pídeme lo que quieras y yo te daré. Salomón no corrió a pedirle dinero ni comodidad, sino que le pidió sabiduría, porque lo que él iba a manejar era el pueblo que Dios había colocado para que lo gobernara. Si este principio lo hubieran tenido los predicadores de hoy en día, o todos los que han partido, tendríamos una solidez en el Evangelio. Observa, en el año 1015, en Segunda de Crónicas, para mostrarte, porque la enseñanza hay veces me corto y tengo que, normal, por eso voy de tiro largo. Segunda de Crónicas, capítulo 1, año 1015, versículo 7, dice, en el nombre de Cristo, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia. A mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese, pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre tu pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Oído, dame ahora sabiduría y ciencia,
para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? ¿Ah? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no me pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca oído, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Dirá alguien, entonces, ¿para qué yo predico y yo no voy a tener el respaldo de Dios económicamente? ¿Ah? Pero observa bien, observa. Si este principio lo hubieran tenido los que han predicado el Evangelio, muchachos, el pueblo, la humanidad estaría llena de sabiduría, de poder. Desafortunadamente todos hicieron lo contrario para gobernar al pueblo. Dios no les dio riqueza. Ellos exprimieron al pueblo y han adquirido las riquezas bajo la manipulación y la ciencia humana, no de Dios. Utilizaron la Biblia y le hicieron leer a la persona, pero nunca le interpretaron. Entonces, el apóstol Pablo, el perito arquitecto, copió esto para transmitirlo a la iglesia. En 1 Corintios, capítulo 1. Siempre que yo te vaya a hablar algo del Evangelio, desde lo que estableció él en la eternidad pasada, voy a manejar el antiguo pacto como ejemplo y lo que tiene que cumplirse en la iglesia ahora, fue desde el tiempo en que el apóstol Pablo fue constituido perito arquitecto de la gracia. Eso es lo que tenían que haber transmitido. Imagínate cuántos años, hermano. ¿Cuántos años? Y le quitaron la esencia completamente al Creador para preocuparse por la ciencia natural humana, no la de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los que entendidos. Dice, versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo vil de Dios y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Observa, Cristo crucificado es el poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, voy a describirte algo que tú tal vez has oído, pero que no te lo habían enseñado correctamente. Pensaba el apóstol Pablo, ¿por qué estos que han oído la palabra, que han oído el evangelio, rechazan la palabra de Dios? Si Cristo no está dividido. ¿Ah? ¿Quién ha dividido el cuerpo? El hombre. ¿Con qué? Con su ciencia. Porque nunca ha podido verdaderamente enseñar lo que pertenece al Creador. Simplemente su imaginación, su estudio, su intelecto, su ciencia humana la aplica al pueblo. Por eso me quedo yo tan aterrado. Bueno, ya a mí ya me lo habían dicho. Pero me quedo tan aterrado, hermano, de oír tanto predicador hablando de gracia, sin ciencia. Simplemente hablar por hablar, como por competencia, como por interés material, como por llamar la atención, como por figurar. Me quedo yo aterrado, hermano. Y así ha sido toda la vida. Claro, la gracia entró en moda. La gracia entró en moda, entonces nadie quiere quedarse atrás. Todo el mundo quiere llamar la atención, pero hacia la ciencia de ellos, al conocimiento de ellos, a la tradición de ellos, a la mentira de ellos, a la manipulación de ellos, pero no va hacia la sabiduría de Dios. Salomón le pidió sabiduría a Dios porque allá Cristo no estaba. Ahora aquí ya Cristo está. Ya no tengo yo que pedirle a Él sino declarar la sabiduría, siempre y cuando yo esté sujeto, dirigido nectamente a mi cabeza, que es Cristo. Por eso es que dice el apóstol Pablo en el versículo 18, porque la palabra de la cruz o del madero es locura a los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? De vivir, disfrutar a Cristo. Estos son los que se pierden de vivir, de disfrutar a Cristo, de hablar a través de ¿qué? De la unción, dejar que el poder del Espíritu pueda ¿qué? Ministrar, hablar, enseñar, capacitar, hermosear.
Y voy a posiblemente hablarte varias veces, unas 3 o 2 enseñanzas de esto. Hoy te estoy hablando de esto, mañana te voy a hablar de otra cosa, pero en la misma sabiduría del Creador. Por eso Pablo, el perito arquitecto, dice, en el griego, en la misma voz griego, se traduce palabra. La palabra en el 1 Corintios 1:5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. En él, siempre en él. Si Cristo no está en una persona, ¿cómo la persona puede disfrutar de lo que Dios estableció si todo lo encerró en Cristo? Porfa. Todo está puesto en Cristo. La misma voz griega que se traduce palabra en él, del griego es logos, es decir, palabra. La palabra que da oído, expresión o trae la expresión al pensamiento humano, pero a la mente que ya está formada, ¿a través de qué? De la palabra. La mente que ya está formada a través de la palabra. La palabra del Evangelio, que ha sido o que fue enseñado por el apóstol Pablo, le transmite a nuestro entendimiento el pensamiento de Dios. Oído. ¿Qué te recalco yo? Yo no predico, yo enseño, yo te transmito lo que Dios estableció para su pueblo, para su iglesia. Y esto es lo que hace Pablo. La palabra del Evangelio enseñado por el apóstol Pablo nos transmite a nuestro entendimiento oído el pensamiento de Dios. Esto lo debe de hacer un ministro competente de un nuevo pacto, transmitirle el pensamiento de Dios al pueblo, no su sabiduría humana, no su ciencia natural, no sus costumbres, no el atraso, no traer ejemplos naturales. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 11, dice, Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 11. Andrea, págame las gafas que están en el primer cajón. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 11, dice, me he hecho un necio al gloriarme. Perdón, 9:11, estoy leyendo el 12.
9:11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. ¿A quién? A Dios. Vuelvo y te leo. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Eso fue lo que transmitió Pablo. O eso era lo que hacía Pablo. Así que la palabra es la expresión, la anunciación del propósito eterno y del pensamiento divino. Ahí mismo en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 7 dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también ¿en qué? En esta gracia. Dice, oído, escucha y retenga. En 2 Timoteo, no me puedo quedar porque siempre que me quedo me cuelgo. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 10, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de qué? De las aflicciones por el Evangelio según el poder de quién? De Dios. Versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Oído, desde los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. ¿Por qué esto no se ha dado? ¿Por qué esto no se vive? ¿Por qué esto no ha dado resultados? No ha dado resultados si lleva más de 2000 y pico de años hablando de la palabra. ¿Cuál es la razón? Si leímos que la palabra de la cruz o del madero donde murió Jesús es locura a los que se pierden. Oído. Si la muerte de Jesús ahí en el madero es la expresión es el hablar de la muerte de Jesús en beneficio de ¿quién? Del pueblo del Creador. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no se ha dado, hermano? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dice bien claro ahí, los que despreciaron o los que menospreciaron la predicación o la enseñanza, vieron la palabra que el apóstol Pablo cuando les dijo, ya todo está terminado, ya todo está hecho, ya todo está completo, todo fue predestinado, todo fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Jesús lo que vino fue a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Él cumplió con la muerte, con el desprecio, con el rechazo, y ahora después de muerto que nos viene a dar vida, sigue siendo rechazado. Hombre,
Yo tiro la peluca al piso, mano. ¿Ah? Dice, como necedad, están viendo que eso no es cierto, que mire aquí, y todo el mundo rebate. Y rebate, y rebate, y rebate, y rebate. ¿Por qué? Porque más adelante te explicaré que la persona que rechaza el evangelio de Cristo resucitado, ¿cuál es su lugar? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su lugar? Pero nosotros, los que hemos sido salvos, honramos la muerte de Jesús en el madero y la recibimos. Y la recibimos como el poder de ¿quién? De Dios. Esto fue lo que Pablo recalcó, que la muerte de Jesús en el madero, eso sería el centro de la salvación de Dios para su pueblo, para su heredad, para todo lo que Él predestinó en la eternidad pasada. Por eso fue que nos crearon espíritu a imagen y semejanza de Él, para que todo lo que nosotros emprendiéramos fuera espiritual, como dice Juan 4:24. Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, a Él hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Esto fue lo que no entendieron los que salieron como locos a hablar del evangelio por el mero hecho de alcanzar una ciencia, un conocimiento natural. Y eso tiene loco y tienen confundido a la humanidad entera. Pero tranquilo, nosotros después de que agrademos al Creador, vamos bien. Porque esto es lo que Él nos encomienda a nosotros, hablar su verdad. Ahí en Gálatas, capítulo 2, versículo 20 dice, a mucha gente no le gusta. Por ejemplo, una persona que dialogó conmigo. Oh, sí. Bien educado el hombre. Bien educado. Y me hizo muchas preguntas. Me hizo muchas preguntas. Y entonces me dijo, pues a mí me gusta la palabra. Y yo sé que he sido predestinado para el evangelio. Yo amo al Señor. Lo amo con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Yo le dije, bueno, yo te felicito. Yo te felicito. Me dijo, pero yo quisiera como volver de nuevo, porque me maté trabajando hasta que me pensionaron con el mínimo. Yo le dije, yo de ti, ya pensionado con el mínimo, aunque eso no es nada, pero cualquier cosita sirve. Matarse una persona casi 40 o 50 años para que le queden dando $1.000.000. No es malo, pero es una miseria. Y yo le dije ya, a la edad que tú tienes, más bien métete de colaborador a una persona que te hable la verdad de Dios. En la única parte que hay iglesia es en la gracia, porque las demás son congregaciones naturales. O espera que Dios es tan bueno que Él va a levantar su iglesia poderosa
en todo el mundo. Escucha, sigue creciendo en el Evangelio de la Gracia, adquiere, deja tu afán, deja tu ansiedad, reposa, porque ya tú no puedes hablar de fe. Vívela para ti, pero vos no puedes hablar de fe. Porque te esclavizaste 50 años para ganarte una miseria. Eso es lo que paga el mundo. Eso es lo que da el mundo. Vivir de fe o hablar de fe es experimentarla, vivirla, desarrollarla, depender de la palabra. Dijo, usted no es pensionado, pastor Ligeno. Le trabajo honestamente al Señor. Disfruto de la palabra, me gozo en compartirla y sé que mi resultado va a ser lo que Él estableció para mí en la palabra. Si yo no resisto en este cuerpo que yo he declarado, que voy a ver la transfiguración de mi cuerpo con mi familia, si yo no alcanzo a ser transfigurado por la palabra que yo vivo, desarrollo y parto, entonces me van a poner cuerpo nuevo para poderme entregar mi herencia. Pero de todas maneras está mi pago, está mi galardón y está en el Señor, no en el mundo natural. ¿Qué hizo el mundo natural? Te acabó 50 años. Me dijo, sí, pastor. Y siento maluqueras, siento enfermedades por toda parte. Le dije, ¿y te vienen a pagar con 1.000.000 de pesos? No, mi hermano. Si tú partes para este evangelio, si tú fuiste predestinado, Dios permitió eso, tranquilo, que en Cristo tú tendrás cuerpo nuevo, tendrás fuerzas, tendrás capacidad, tendrás entendimiento, comprenderás, crecerás en la vida en el Espíritu, vencerás la muerte, vencerás la angustia y bueno, funciona. Y se le vinieron las lágrimas. Me dijo, monte de iglesia aquí en San Pedro. Le dije, no, hasta que papá Dios a mí no me diga qué es lo que yo tengo que hacer, yo no vuelvo a correr por el mero hecho del sentimiento, yo no estoy en competencia con nadie. Me han dado la palabra para que la palabra verdaderamente salga por mi boca dirigida bajo el poder del Espíritu, con el propósito de que la palabra caiga en la simiente que fue predestinada. De todas maneras, para adelante, estoy para servirle. Cuantas veces quiera preguntarme algo, con el mayor gusto, usted conoce dónde vivo y estoy para servirle a usted y a toda su familia. Y me dijo, bueno, pastor, chao. Pero yo no vuelvo a ninguna iglesia evangélica. Y dije, no, peor. En la iglesia evangélica le quitan el milloncito de pesos con toda la carreta que le echan. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, oído, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Preste atención a lo que lee. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Punto y coma. Esto es lo que no han entendido los que enseñan. Yo tengo que hacerme a un lado, porque para tirar ciencia natural no sirve. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Cristo vive en mí, yo vivo bajo la unción, bajo el poder de Dios. Cristo es mi sabiduría. Yo no tengo que estarle pidiendo a Dios sabiduría. No tengo que pedirle a Dios entendimiento, porque Cristo es el todo para mí. Dice, oído, y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir, mi vida está solamente puesta para depender de Él. ¿Sí me entiendes? Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No te basta eso? Lástima que no, que el peor enemigo mío es el reloj el día domingo y el día miércoles. Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo oído fue ya presentado claramente, como decir, tan, al pan, y al vino, él vino a hacer esto, para que tú reposes. Si crees, si tú no crees, el problema es tuyo. Filipenses 3:18. Filipenses 3:18. Dice, voy a leerte desde el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, te pregunto, una persona perfecta, ¿qué le falta? ¿Qué hay que añadirle? Nada. Si tú estás perfecto, ¿qué te voy a añadir? Desafortunadamente hoy en día todos están imperfectos, torcidos por lo natural. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentimos, esto también los revelará ¿quién? Dios. Oído. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, dice Pablo, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según ¿qué? El ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de ¿quién? Que quiere decir que hay personas que no quieren morir a su ego, a su vieja naturaleza. Eso es, no es que la persona diga, no, a mí no me hable de esto, no, simplemente la persona no quiere morir y darle la prioridad a la unción, a la palabra, a Cristo, a Dios mismo. Y aparentan. Es con su apariencia cauterizan la conciencia de la persona inocente. Y en vez de llenarlos de sabiduría, lo destruyen. Porque nunca hay un inicio, una realidad. Por eso yo te digo, en el momento en que él me diga, listo, está lo que te prometí en el año tal, lo que te dije por la palabra, ya está. Lo primero que yo tengo que llegar es al orden y a la dependencia del Creador, de lo que Él ha puesto ya en mi vida para transmitirle a su pueblo, para que su pueblo sepa por qué buscar al Creador, cómo depender del Creador, cómo vivir bajo el Creador. No todos somos hijos. No todos somos hijos.
Desafortunadamente, hijo es aquel que está colgado, que colgó su carne, su cuerpo, su alma, su ciencia en el madero y ahora vive una vida en el espíritu. ¿Obedeciendo a quién? A Papa, a través de la palabra. A Papito lindo. Por eso dice Corintios, capítulo 2. Perdón, Colosenses 2. Colosenses 2. 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. La exhibió. ¿A quién? ¿A través de quién? Del que cumplió el acta de los decretos, Jesús de Nazaret. Dice, tachándola, eliminándola, borrándola, anulándola. Un decreto legal, un documento legal, un contrato. Aquí se refiere a la ley escrita. La anuló, la tachó, la eliminó, la borró, la anuló. Y era un decreto legal. ¿Ah? Era un documento legal. Era un contrato legal. Y esa era la ley escrita. Por eso dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en el madero, a través de Jesús allá. Allá la clavó. Allá la clavó. Dice, se refiere a las ordenanzas de la ley ceremonial, a todos sus ritos, los cuales son ¿qué? Formalismo o maneras de vivir. O formas de adorar. Eso es lo que él dice. Ahí en Colosenses, capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice, Colosenses capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como que si estuvieras en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejéis, ni aun gustéis y ni aun qué toquéis? Si habéis muerto, porfa, enséñame esto. Si habéis muerto con Cristo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que tú sigas trayendo lo natural, tratando de mezclar para confundir en vez de embellecer, de dar vida? Vas transmitiendo muerte.
Esto es lo que significa abolir. ¿Abolió o no abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? Oído. En Efesios capítulo 2, versículo 15 dice: (2:15) aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de dos un solo nuevo y un nuevo hombre, ¿haciendo qué? La paz. Por eso al principio te decía Pablo, si Cristo no está dividido, entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona que trata de sacarte a ti de la vida del Espíritu en Cristo Jesús es una persona natural, que no entiende por qué y para qué fue el sacrificio. ¿Cuál fue la razón de que Él fuera al madero? Muchacho. Primera de Corintios 1:19 dice, 1:19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí se refiere en particular a los griegos. Filosóficos que estaban en Corinto, los cuales se consideraban, oídos, sabios, como hoy en día muchos, y prudentes, al aferrarse a qué? A la sabiduría de ellos, a la filosofía de ellos. El apóstol Pablo deseaba que ellos dejaran su filosofía y que en su lugar tomaran a Cristo resucitado. Y para ellos era una grosería, una vulgaridad, que eso no podía suceder. Pero en el año 712 antes de Cristo, observa lo que Papá Dios, a través del profeta Isaías, les dijo al pueblo en ese entonces. Capítulo 29 de Isaías. Capítulo 29 de Isaías, versículo 14. Dice, año 712, dice, por tanto, he aquí, que nuevamente citaré yo la admiración de este pueblo, con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Ah? ¿Sí estás entendiendo? Ese es el propósito hoy en día. Desde hace 2000 y pico de años,
el hombre estableció su sabiduría y marginó la sabiduría de Dios, que es Cristo. Dependió el hombre de él mismo, de todo lo secular. Por eso cuando se le habla la verdad le duele. Como no sabe interpretar sino lo natural, echa evasivas a través de lo natural, pero no puede contrarrestar lo espiritual. Mira lo que dijo Jesús en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 25. 11:25 dijo: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? Niños. Que es una vergüenza que cuando un viejo religioso, maluco, tradicional, acostumbrado a solamente que le hagan caso a él, entienda, vea una persona que entra, un niño espiritual, una persona que recién entra pero que fue predestinado, que entendió, que comprendió y le refute toda su mentira, en donde se le paran los pelos. Porque no le está diciendo las cosas naturalmente, sino espiritualmente. Oh, qué bien. Por eso hay ceguera espiritual en el mundo, actualmente. Usted no puede sentarse a hablar espiritualmente con nadie, ¿no? Escúchelo. Y cuando usted le va a decir las cosas, la persona se calienta, se embrutece, se le cierra el entendimiento. ¿Por qué? Porque como usted está ceñido a la vida en el espíritu, entonces la persona no resiste lo espiritual. Dice: oído, escucha y retenga. Por eso hay ignorancia espiritual. Hay inmadurez espiritual. Porque en vez de estar la sabiduría de Dios en función, está la sabiduría humana, que ha traído caos y es un caos actualmente. En 1 Corintios 1:20, ahí donde estamos, dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría humana? Claro, por eso es que rechaza el evangelio de la gracia. Siempre y cuando a ti te lo enseñen correctamente, bajo la dirección de ¿quién? Del Espíritu de Dios. No bajo el concepto natural, no es lo que a mí me parezca, no fue lo que yo aprendí en la universidad o en el colegio, en los institutos. No es malo estudiar, lo malo es darle crédito a lo natural para tratarlo de traer y mezclar en lo espiritual. Ya no habemos gente, ya a nosotros nos pueden meter los dedos a la boca y los mordemos. Ya no tenemos dientes de leche. Aunque postizos, pero muerden. Tal como la sabiduría de los escribas. Ahí hay un ejemplo para, porque voy, ya me cogió la noche. Isaías 33. Isaías 33, 18. Hay un ejemplo ahí. 33, 18. Aquí está la sabiduría de los escribas. Es lo mismo el que escribió todos los libros y todo. Dice, oído, 33, 18. Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba? ¿Ah? Que del pesador de qué? De tributos. Que del que pone qué? En lista las cosas más insignes. Tú dice,
Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué hay ya en este tiempo, qué hay de esa persona que, o en el tiempo de Jesús, que escribió la ley? Ya en este tiempo ya no funciona. Ya no funciona. Oído, la sabiduría del escriba era considerada inútil. Y el apóstol Pablo también consideró inútil la sabiduría del escriba, de los escribas judíos, los cuales que rechazaron la palabra de la cruz, se enardecieron, dijeron no puede ser posible. Oído, capítulo 1 de Corintios, versículo 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden que señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo resucitado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Señales. Una señal era manifiesta, o es una manifestación milagrosa. Y de eso estaban prendidos, como hoy en día, multitudes que quieren ver señales. Señales y señales y milagros y milagros y milagros. El Cristo crucificado, una persona que quedó débil, fue despreciado, fue rechazado. Por eso es que la cruz recibe, o el madero, es un tropezadero para los judíos religiosos que solo buscaban milagros. Milagros y milagros. Eso es lo que dice el versículo 24 de 1 Corintios. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Oído, escuche y retenga. Este tipo de personas fueron escogidos por Dios en la eternidad pasada. En Efesios, ahí demos un brinquito, un momentico, en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha, delante de quién, de él. Eso es lo que él dice, que fuimos escogidos por Dios desde la eternidad pasada. Todos los que hoy en día creemos en Cristo, dependemos de la unción, vivimos por la palabra y estamos seguros y convencidos que amamos al Creador, porque dice Romanos 8:28 que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido ¿qué? Llamados. En el versículo 25 de 1 Corintios dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo vil de Dios es más fuerte
que los hombres. ¿Usted sabe qué es lo insensato y qué es lo vil? Lo que la gente desprecia. Lo que la gente voltea a mirar por encima del hombro. Rechaza. Ahí en Primera de Corintios, para ir terminando, en el versículo 18, Primera de Corintios 1, 18. Aunque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden de vivir espiritualmente, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es poder de quién? De Dios. Esto no es cuestión de gritería. Esto es cuestión de demostración a través de qué? De hacer viva la palabra de Dios en uno. No es por lo que usted tenga, es por lo que usted y yo somos en Él. Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Oído. Y está incluido la persona que ha buscado a Dios, pero que nunca lo ha entendido. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿qué te dije yo que era la sabiduría de Dios? Cristo. ¿Sí o no? Si tú no has estado en Cristo, ¿qué sabiduría tú tienes? Natural. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Sabiduría qué? Natural. Vuelvo y te leo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, que es Cristo, Cristo es la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Porque están fuera de ¿quién? De Cristo. Al estar fuera de Cristo, ¿dónde están? ¿Dónde están los muertos? ¿Con qué sabiduría van a conocer a Dios si, hermano, todo está, si Cristo es la sabiduría de Dios en nosotros? Es el que dirige. Pero tener que hacer una cantidad de estudios para conocer a Dios, mi hermano, perdió el año. Perdió el año. Por eso dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría natural. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Oído, escuche y retenga. Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de Cristo. Porque están los ejemplos. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría humana, natural. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Y para los gentiles? Locura. Cristo es la sabiduría de Dios en nosotros. En Primera de Corintios, para ir terminando, 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural
no percibe, no recibe, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué te estoy enseñando yo? Lo que dice Pablo. Las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el fin y el propósito? Que tú alcances y entiendas y comprendas que tú ya no le vuelvas a pedir a Dios, deme sabiduría, deme sabiduría. Ya Cristo, si tú tienes a Cristo, Cristo es la sabiduría de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el anhelo y el propósito de este ministro competente de un nuevo pacto. Que tú tengas ¿qué? Vida en tu espíritu. Que tú camines bajo el poder de la palabra. Si Cristo ya está en ti, la sabiduría de Dios ya está en ti. Ya tú no le vuelvas a pedir sabiduría a Dios. Ya comienza tú a decirle a Él, tú que eres la sabiduría de Dios en mí, muéstrame, enséñame, revélame, capacítame, lléname de tu gracia, lléname de tu poder. ¿Qué quieres que estableciste para mí, para yo funcionar de acuerdo a lo establecido por mi Padre, que está aquí escrito en el libro? Amén. Señor, dame sabiduría. Muchacho. Y él estando ahí dice, oye, yo estando aquí estoy muerto. Yo estoy pidiéndole sabiduría a mi Padre sabiendo que yo estoy aquí. Jesucristo es la sabiduría de Dios en nosotros. Te hablaré más adelante el miércoles una segunda enseñanza respecto a esto. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas que tú tal vez no conocías. Padre, te doy gracias en el poder de la palabra por haber hablado por mi boca, haber enseñado, exhortado y consolado a tu pueblo, a tu heredad, a la niña de tus ojos. Te doy gracias porque viene una semana donde, Señor, veremos la gloria tuya, el poder tuyo y el señorío tuyo. A todos y a cada uno de ellos los declaro conforme a tu voluntad, sanos, prósperos espiritualmente y libres de todo temor y de toda angustia, libres de todo espíritu de pobreza, de enfermedades, de angustia, libres eternamente y para siempre, llenos de la gracia, llenos del poder de la palabra y llenos y vivos para la gloria tuya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Los amo mucho, nos vemos el miércoles.